estaba diciendo, como complementando lo que había dicho antes así de teoremas de estos, teorema de los ejes perpendiculares. De los ejes paralelos tenemos el teorema de los ejes perpendiculares que se aplica en figuras planas, pero ya veréis el ejemplo, o sea, he escogido un ejemplo a continuación, proponeros un poco para que lo penséis, porque uno está pensando, entonces solo vale para eso, no es útil para figuras tridimensionales. En lo siguiente, con el ejemplo lo veréis mejor. Pero bueno, primero vamos a por él. Tenemos una figura contenida en el plano XY, para eso pongo los ejes como yo quiera, por lo tanto el cuerpo que es plano está contenido en el plano XY. Me preguntan cuál es el momento de inercia con respecto al eje Z. Pues nada, divido el cuerpo en elementos infinitesimales de masa, diferencial de m, ¿no? Tengo que multiplicar la masa por la distancia al eje, en este caso la distancia al origen, r al cuadrado, y ya está. Pero r al cuadrado en coordenadas cartesianas es x cuadrado más y cuadrado, es decir que esto siempre lo puedo poner como la suma de dos integrales. En este caso serían integrales de superficie, claro, porque sería sigma por diferencial de área. Pero bueno, eso es lo de menos. Claro, pero uno se fija cuál es el sentido de esta integral y de la otra, que es x cuadrado. X cuadrado es esta distancia, o sea que esto corresponde al momento de inercia de la figura plana con respecto al eje Y. Y este, pues no es nada más que, fijaos, y cuadrado es esta distancia, es decir, que es el momento de inercia con respecto al eje X. Total, bueno, tenemos ahí así como una aplicación inmediata es, por ejemplo, en un disco, del cual ya sabemos el momento de inercia con respecto al eje perpendicular que pasa por el origen, pues un medio de mr al cuadrado, y uno se pregunta cómo será con respecto a un eje que está contenido en el plano, de esta manera, por ejemplo ese, cualquiera vale, por la simetría del... Pues está chupado, porque cualquier eje vale, es decir, el x y el y son iguales, por la simetría, es decir, que ix es igual a y, es decir, que iz sería igual, si esto es x, dos veces ix, por ejemplo, y z era un medio de la masa por el radio al cuadrado, que lo sabíamos, igual a 2 veces ix, pues entonces ix igual a un cuarto de mr al cuadrado. Bien chupado, bien rápido. ¿Veis? O sea, que sirve para estas cosas. Entonces uno se puede preguntar cómo sería tengo una barra, un cilindro macizo, o como queráis, si queréis es un cilindro hueco, me da igual, probad con cualquiera de ellos. Entonces tendríamos uniforme, eso sí. Y os piden pues un eje, por ejemplo, con respecto a uno que pasa que es perpendicular a la barra, de sección circular, de radio r, tiene una longitud L, entonces os piden determinar cuál es el momento de inercia con respecto a este eje. Bueno, uno diría, ostras, pues divido, lo de siempre, divide y vencerás. Cojo un disco infinitesimalmente, o sea, aquí yo sé cuál es el momento de inercia de un disco con respecto a un eje que está contenido en el plano, lo acabo de hacer. Por lo tanto, me cogería ese momento de inercia, que ahora sería infinitesimal, diferencial de I. ¿Cuánto teníamos? Diferencial de I, teníamos un cuarto, ¿no? Si es macizo, un cuarto, la masa es infinitesimal, diferencial de m, por r al cuadrado, que para eso estamos con r al cuadrado. Diferencial de m, pues sería en volumen pi, r al cuadrado, si este es el eje x, supongamos, pues por diferencial de x. Ese sería el volumen, por ρ, la densidad, porque estamos con la masa, ese sería el volumen infinitesimal. Es decir, que ya tendríamos esto, lo podríamos meter aquí. ¿De acuerdo? Pero con respecto a este eje. Claro, pero yo lo necesito con respecto a este. ¡Ah! Es decir, es un problema en el cual uno aplica simultáneamente el teorema de los ejes perpendiculares, el primero que he aplicado para saber esto, y ahora el de los ejes paralelos,
Pues si pongo aquí el origen de coordenadas, eso quiere decir que entonces tendríamos que con respecto a este otro eje sería diferencial de igual a el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, claro, el centro de masas por el disco, por ahí pasa. Tendríamos un cuarto del diferencial de mr al cuadrado más toda la masa del disco, es un diferencial de m, por la distancia x al cuadrado, liquidado el asunto. Vamos, liquidado quiere decir que ahora ya es integrar y ya está hecho el problema, lo termináis. Yo simplemente lo quería poner así, porque uno siempre piensa, ¿te es útil solo para...? No, hombre, te es útil, por ejemplo, para esto, para hacerlo, ya veis, de una manera fácil, sencilla, es muy sencillo este problema. Vale, bien.